Cristo es la respuesta al problema, a la sed, al hambre que el hombre tiene de la verdad, de la felicidad, de la belleza y del amor, de la justicia, del significado último. Si esto no está despierto en nosotros, si esta exigencia no es educada en nosotros, ¿qué puede hacer Cristo? Es decir, ¿para qué sirven la misa, la confesión, las oraciones, la catequesis, la iglesia, los curas, el papa? Dependiendo de las zonas del planeta, estas cosas son tratadas todavía con un cierto respeto. Se conservan durante un cierto periodo de tiempo por la inercia, pero ya no son respuestas a una pregunta y por tanto no sobrevivirán mucho tiempo. Esto es un texto de La conciencia religiosa del hombre moderno de Luigi Giussani. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy no me presenta Santi como el hombre de hablar insólito. Hoy justo que vamos a hablar de Giussani, para eso hemos invitado a dos amigos, a Fernando de Haro, que es periodista, que ahora está en la tarde en COPE, pero que yo he de confesar que antes te escuchaba más en el fin de semana. Porque madrugabas mucho. Porque madrugaba los fines de semana. Eso y ahora por las tardes no puedo escuchar. Es que la gente radio normal trabaja a esa hora. Claro. Claro. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en vuestro club. Y también estamos con Rocío, que es repetidora y amiga también. Rocío Solís, que es la coordinadora. Es repetidora porque no ha tratado bien la asignatura, porque no se la sabe. Pues vaya sí, presentación. Hizo un episodio con nosotros sobre la maternidad. Y suspendió y por eso repite. Y por eso vuelve a estar con nosotros Rocío, que es coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad, profesora de Introducción a la Teología en Comunicación Audiovisual. Muy bien, muy bien. Amigas todos. Amigas sobre todo. Y también está con nosotros nuestro capitán Dalroy, que nos acompaña hoy, esta vez sin Juanito de la Cruz. Y Santiago... estoy además súper contento porque por fin voy a conocer un poco más de Giussani, a quien no conozco mucho, no conozco demasiado. Te hemos dado la turra durante años, mediante Santi. La mediación de mis mejores amigos, de los cuales dos están aquí. A los cuales insultas por ser chelinos frecuentemente. Bueno, tenéis un hablar insólito, yo admiro y respeto, pero me encantaría conocer la figura de Luigi Giussani. Todo lo que sé de él me llama mucha atención, me conmueve. Pero ahora conocerlo de la mano de vosotros y además también de la mano de Fernando, que acaba de sacar un libro del cual hablaremos, me hace mucha ilusión, la verdad. La persona de Giussani, lo que él trae a la iglesia, y bueno, creo que nadie como vosotros para hablar de esto, que también puede servirnos casi como una presentación de Comunión y Liberación, de este movimiento al cual pertenecéis, por lo que sé. Y nada, ahí estamos, Juan Serrano Vicente, que nos ha presentado el Club Dalroy, que es, como ya sabéis, la voz insólita, el hablar insólito, que estaría no está marcado en la carta de Diogneto, pero bueno, lo hemos admitido dentro del cristianismo. Y nada, Juan, presenta si quieres tú el tema de hoy y nos lanzamos a él. Sí, al hilo, además, esto no ha sido coincidencia y una alegría grande, porque ya teníamos prevista esta grabación, pero justo este domingo pasado, no sé cuándo escuchará esto los que lo escuchéis, pero el domingo anterior al que salga esto, se acaba el obispo de Milán acaba de anunciar que se abre la fase testimonial y por lo tanto podríamos decir se abre oficialmente la causa de beatificación, que en realidad va a tener una primera sesión, pero esto indica que ya se está escuchando, es decir, ya es venerable Monseñor Giussani, y Dios quiera que dentro de poco podamos ir a Roma a la beatificación, o a Milán, porque hay veces que con este Papa, sobre todo con el Papa Francisco, muchas beatificaciones son en las diócesis de origen. Entonces, Dios quiera que podamos ir a la beatificación de Monseñor Giussani, que es un bien para toda la Iglesia. Bueno, el libro que nos convoca hoy es el libro Don Giussani, El ímpetu de una vida, escrito por Fernando de Haro, publicado recientemente en Secoti Almuzara. Ahora nos contaba Fernando que son varios sellos de un mismo grupo editorial. Y yo quería empezar por una primera pregunta. Últimamente han salido varias biografías de Don Giussani. Una muy importante que tuvo mucho peso, de Alberto Saborana, esta que ha habido en el movimiento de Comunión y Liberación, un poquito de mofa, porque es gordísima, con hojas de Biblia, muy detallista, muy ¿no? Que recoge muchísimos testimonios. ¿Por qué? ¿De dónde nace la inquietud, Fernando, por escribir otra vida de Don Giussani?
Bueno, la biografía de Alberto Saborana, digamos que es una investigación realmente soberbia, ¿no? Es una obra magna, un trabajo de 5 años. Alberto trabajó mucho tiempo con Don Giussani. Ahí hay un material que es un material con un altísimo valor. Este libro que yo he escrito más bien quería ser una obra divulgativa, quiero decir. El otro día en una presentación en Milán decía Alberto Cozzi, que es un profesor del seminario de Benegono que conoce muy bien la obra de Don Giussani, que Alberto había escrito una obra en la que se cuenta lo que Giussani dice, lo que Giussani piensa, y lo mío es más bien seleccionar algunas escenas de su vida, porque la vida y la obra de Giussani es un océano. Seleccionar algunas escenas en las que se ve a Giussani sentir, pensar, reaccionar, actuar, es decir, son flashes de diferentes momentos de la vida de Giussani en los que yo he intentado mostrar su personalidad delante de la realidad, ¿no? Es una obra fundamentalmente divulgativa. ¿Se puede decir también de algún modo que son estos flashes en cierto sentido los que a ti también más te han impactado? Sí, mira, yo cuando me pidieron algunos amigos que escribiera este libro, pues con cierta osadía, porque realmente escribir una biografía de Giussani es una osadía, ¿no? Esta osadía que tenemos los periodistas en nuestra ignorancia, porque la osadía esta es fruto de la ignorancia, pues yo dije, sí, me pongo a ello. Y cuando llevaba 3 meses documentándome, había leído 2 o 3 veces el libro de Alberto Saborana, había leído muchos textos, me di cuenta que yo estaba naufragando en el océano de Giussani, porque bueno, es muy difícil y tenía la tentación analítica, ¿no? O sea, voy a seleccionar analíticamente lo que pueda ayudar más. Y un buen amigo me dijo, mira, es un método erróneo para hacer una biografía, y sobre todo para hacer una biografía de Giussani, que tú pretendas ser comprensivo de todo, ¿no? Tú es preferible que cuentes lo que a ti te hace fundamentalmente vibrar, ¿no? Entonces eso fue para mí una gran liberación y una gran ayuda, porque comprendí que no tenía que partir de un método, digamos, analítico, ¿no? Sino más bien un método estético. O sea, quiere decir, aquello que por otra parte, cuando hay que conocer algo, el método siempre es estético, porque el método analítico en realidad no te hace conocer nada. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que hice. Respondiendo a tu pregunta, sí, en efecto, este libro está hecho a base de las cosas que a mí especialmente me han hecho y me hacen vibrar de la vida de Giussani. Y digo, viendo un poquito el esquema del libro, se ve... bueno, primero de todo, yo he de decir que leyendo me venía tu voz con claridad, sobre todo tu voz cuando haces esto de describir fotografías, como esta descripción, añadir cosas, porque muchas de estas cosas, los que somos de Comunión y Liberación o adláteres cercanos, algunos las habéis escuchado también, pero las hemos oído repetidas muchas veces, ¿no? Lo del sí de Pedro, lo de mendicantes, ¿no? El verdadero protagonista de la historia es el mendigo, que es con lo que abres, lo del bello día, lo de su madre diciendo... O sea, muchas cosas que tú narras las hemos escuchado muchas veces, pero a mí me parece que Fernando, tienes como este don como de envolver descriptivamente los sucesos, de tal manera que a mí me han vuelto a vibrar algunas cosas que yo ya tenía muy, muy, muy oídas, precisamente porque me pones en el contexto, ¿no? Cuando hablas de cómo va la madre de Giussani con Giussani a las 5 de la mañana, misa por la mañana, ¿no? El cielo estrellado, pues siempre lo habíamos oído, pero añadir esta descripción como que añade este punto, ¿no? Yo, perdónenme, pero yo soy un lego, entonces sí, ahora vamos a ir contarlo. Sí. Yo también quiero vibrar. Ahora íbamos a contarlo. Entonces yo le quiero pedir a Fernando que nos cuente uno de estos episodios, el que más te haga vibrar, o el que, digo,
vamos a imaginar que alguien está escuchando nuestro podcast y dice, mira, estoy harto, que me cuenten algo y ya desconecto. Solo tuviera que escuchar uno, ¿cuál nos contaría? Y así se lo cuentas también a Santi. Me lo pones muy difícil. Algo que describa, o sea, que nos permita conectar con la personalidad de Giussani muy fácilmente, o que a ti te lo permita. Bueno, el libro en realidad es la respuesta a esta pregunta que tú haces, pero yo selecciono un momento, ¿no? Giussani ha decidido que abandona. Giussani tenía un prometedor futuro como teólogo, o sea, hay que decir, Benegono, que es el sitio donde él había estudiado y donde era profesor, era, digamos que dentro de Europa, tú que eres profesor de teología, era un gran seminario donde se hacía una de las mejores teologías de la mitad del siglo XX. Y entonces él era, digamos, la gran promesa, conocía muy bien la teología oriental, conocía muy bien la teología. Y su obispo además pensaba que él iba a ser el gran teólogo que iba a salir de Benegono. Y él, por una sutil sugerencia, ¿no? Porque va en un tren, se da cuenta que los chavales jóvenes no saben nada del cristianismo, o sea, se da cuenta de lo que sucede ahora, porque ya sucedía en los años 50, se decide dedicar a la educación. Y entonces llega el primer día de clase, llega el primer día de clase en un instituto que se llama el Instituto Berchet, que está igual que en los años 50, o sea, igual, porque no invierte mucho en remodelar, que para mí ha sido una ventaja, porque yo fui allí, vi los 3 escalones de los que habla Giussani cuando entra, todo estaba prácticamente igual. Entonces, Giussani va a ese instituto, que es un instituto pues muy parecido ya en los años 50 a como puede ser en este momento un instituto en España, una clase como la que vosotros dais clase, o sea, que es un mundo absolutamente secularizado. Es decir, allí iba a dar clase el profesor de religión, porque era obligatoria todavía, 1 hora. Allí no hacía ni puñetero caso a nadie, al cura, que el cura era como el profesor tonto, ¿no? Al que no se le escuchaba, no se le tomaba en serio. Bueno, pues había que rellenar 1 hora, pues bueno, pues como seguramente os pasa a vosotros cuando entráis en clase, ¿no? Tipo, estos cristianos que vienen aquí a contarnos algo que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Y Giussani, antes de entrar en el Berchet, antes de subir esos 3 escalones, ¿no? Imaginaros una calle estrecha de Milán en los años 50, donde toda la efervescencia cultural de la posguerra está presente, porque está el desencanto después de la guerra, un preexistencialismo que ya domina en los chavales. En realidad hay un cansancio de casi todo, solo algunos que se dedican a la política, al marxismo, al fascismo, pues tienen interés. Y aquí está el cura con su sotana, ¿no? Que va a entrar a dar clase en un sitio en el que el cura, bueno, pues ya digo, es un personaje irrelevante, cuando no objeto de mofa. O sea, los más respetuosos se duermen en clase, los más vivos pues, le marcan el terreno al cura y dice, mira, vamos aquí a llegar a un pacto, tú no nos das mucho la lata, nosotros a ti tampoco, y la hora pasa rápido y ya está, ¿no? Giussani reza rápidamente algo, tiene la conciencia clara de que él entra en ese mundo para anunciar lo que a él le ha apasionado, que es que el misterio que ha hecho todas las cosas se ha hecho carne. Sube rápido por las escaleras, ¿no? Una especie de vendaval. Yo he hablado con algunos de los que estaban allí, abre la puerta y los chavales inmediatamente se dan cuenta que aquí hay un cura que no es como los otros. Lleva una boina, y lanza la boina hacia la mesa y empieza a pasearse por la clase. Y empieza a hablar con una gran intensidad, ¿no? Y les dice, mira, yo no vengo aquí
no vengo aquí para que vosotros repitáis lo que yo digo. Yo vengo aquí porque quiero dar un método para que juzguéis también lo que yo digo. O sea, primer minuto, primer segundo de clase, el desafío a la razón de los que están allí. O sea, yo estoy aquí para que vosotros aprendáis a juzgar todo. Se levanta uno y dice, pero es inútil que usted venga aquí a contarnos películas, ¿no? De Dios, de la fe, de la Iglesia. O sea, la razón y la fe no tienen nada que ver. Entonces, Giussani, que siempre en clase es muy desafiante, o sea, no responde con una doctrina, no responde con una teoría, dice, pero vamos a ver, tú que estás levantado, tú que eres el valiente de la clase, ¿qué es la razón? Silencio. La clase no responde. A ver, tú que estás levantado, ¿qué es la fe? Silencio. Entonces, Giussani se convierte en un torrente en ese momento y empieza a decir, no es posible que vosotros que sois, digamos, la vanguardia, los críticos en este momento en la sociedad milanesa, cuando os pregunto qué es la fe, cuando os pregunto qué es la razón, no tengáis respuesta. O sea, no es digno de vosotros. En esta escena, para mí hay muchas cosas. Primero, la pasión educativa, o sea, la pasión por los chavales que están allí delante. Luego, el no ir a soltarles un rollo, sino entender dónde están y desafiarlos. O sea, desafiar al alumno mostrando que la educación es un riesgo. La educación no es forjar un carácter, la educación no es transmitir una doctrina, la educación no es repetir un enunciado, sino desafiar la razón, el afecto del otro. Bueno, pues esta escena vibrante, porque hay algunos con los que yo hablé para escribir el libro, que todavía, muchos años después, tenían 15 años y estos tienen ya más de 80, lo recordaban como si hubiera sucedido ayer, ¿no? Una escena. Podríamos así contar muchas más escenas, pero entonces la gente no compra el libro. Yo si me permites, voy a contar solo otra. Venga. Porque sé que a Santi le va a gustar, que en realidad Santi es nuestro esteta. Me acaba de insultar, porque yo soy kierkegaardiano y soy antiestético. Lo cuenta Fernando también en el libro. Está un don Giussani joven en el confesionario. No me va a salir tan bien como a Fernando, pero está un Giussani joven en el confesionario y viene un chaval que se llama también Luigi. Y entonces lo primero que le dice es, mira, estoy aquí pero no me quiero confesar, es solo porque voy a tomar el examen de maturità como una especie de reválida y mi madre quiere que comulgue antes del examen. Pero yo no creo y no me interesa nada. Y entonces, como que don Giussani empieza un diálogo con él y dice que no me venda motos. Mira, y dice, la figura más grande a la que podemos aspirar en la historia es la del Capaneo, de la Divina Comedia, la del Capaneo de Dante. Dice que está encadenado en el infierno y delante de Dios lo que hace es blasfemar, ¿no? Y don Giussani se queda parado, se queda en silencio y le dice, ¿pero acaso no es más grande bendecir que maldecir, ¿no? ¿Cuál es la frase que dice? No es más... no es más grande... Sí, no es mejor amar el infinito que maldecir el infinito. Eso. No es más grande amar el infinito que maldecirlo. Y este chaval se quedó en silencio y se fue. Y luego en una cena en casa de la familia, le dijo que había estado pensando mucho en esto que le había dicho don Giussani. Esto además me da pie para... Vuelve, pasado el verano, vuelve al confesionario, dice, hombre, le dice, no, va al confesionario, no, a la sacristía, le dice, soy Luigi Squirello, ¿se acuerda de mí? Dice, hombre, ¿cómo no voy a acordar? El Capaneo. Si tú eres el del Capaneo, dice, es que la frase me ha percutido durante todo el verano, no me ha dejado vivir y bueno, he vuelto a frecuentar los sacramentos y a partir de ahí empieza una amistad fantástica. Pero por ejemplo, esta escena que tú estás describiendo muestra mucho el método de Giussani. Quiere decir, no le suelta una chapa al chaval que va al confesionario,
sino que le lanza una pregunta. Porque siempre el método de Giussani educativo es yo te desafío a que tú verifiques una propuesta que te hago. Yo te empujo a que yo te lanzo una hipótesis que además te formulo como algo no cerrado, para que tú lo compares con tu propio corazón, con quién tú eres. Y tú tienes y mira a ver si lo que te digo te responde más a lo que eres que la hipótesis que tú traes. O sea, es siempre educar provocando una hipótesis para que el chaval mire a ver. O sea, y fíjate que aquí la hipótesis que tú estás contando es una pregunta de una frase lanzada. O sea, en vez de decir, oye, pero es que amar el infinito, ¿no te parece que podría ser más grande humanamente amar el infinito que porque lo apasionante de Luigi Sciurello es que era profundamente religioso, porque él se peleaba con Dios, o sea, quería blasfemar, era profundamente religioso, y ahí Giussani capta, digamos, la vibración del chaval que está enfadado, o sea, su relación con Dios es porque tiene relación con Dios, tiene relación con el misterio. O sea, la blasfemia es una forma de relación con Dios. Capta el punto en el que está el chaval, que esto es muy importante, captar el punto en el que está el chaval y provocarle con una hipótesis para que él tire, para que él verifique si eso es interesante o no, porque podía haber vuelto y decir, no, es más interesante seguir blasfemando. A mí me parece fascinante además este método que estáis describiendo y esta forma, esta personalidad, y también en el contexto, ¿no? Porque el contexto es una Italia de posguerra que habéis comentado, que está como hastiada, como cansada, como también rebelde, ¿no? O sea, ¿no? Me parece, es un momento de existencialista, muy duro, y yo creo, o sea, había que tener bastante coraje para meterse en un instituto así, en una clase así, en un lugar así, cuando podría haber tenido su vida tranquilamente como un teólogo, ¿verdad? Ahí en el seminario, gozando de la teología. Y no solo una Italia de posguerra bajo la dictadura de Mussolini, deteriorada, con una oposición, como con una crispación. Es un tiempo que en cierto modo se parece al nuestro, ¿no? Con una crispación muy fuerte, con un ateísmo militante por un lado, sino también una situación eclesial problemática. De hecho, Giussani sufre algunas de las consecuencias, ¿no? de esta situación eclesial. Hay una frase que voy a leer del libro literal, porque Giussani empieza a trabajar dentro de Acción Católica, que es como el movimiento que dentro de la Iglesia oficial, entre comillas, la jerarquía eclesial ha propuesto para la formación de los laicos, y así sigue siendo, ¿no? La Acción Católica, y empieza a haber un cambio de método y se va a los jóvenes, y hay un primer movimiento dentro de Acción Católica que se llama GS, ¿no? GS, Juventud Studentesca, y Giussani es conciliario de la Juventud Estudiantil de Acción Católica durante un montón de años, ¿no? Pero Giussani empieza, como ya estaba trabajando en el Liceo Berchet, y empieza como a tener esta idea de que es necesario un cambio en método, que ya no vale, ¿no? En relación con la lectura que hemos hecho al principio, ¿no? No vale seguir repitiendo las mismas cosas si no hay una necesidad en el corazón del hombre de encontrar una respuesta que tenga que ver con la vida. Y Fernando en el libro lo dice así, ¿no? Dice, Giussani desde hace tiempo se pregunta cómo es posible que las organizaciones católicas, con toda su aparente fuerza y su capacidad de movilización, estamos hablando de los años 50, ¿vale?, no tengan incidencia en los ambientes en los que transcurren las jornadas de la gente normal. En la fábrica, en el colegio, en la oficina. Parece que solo hay entusiasmo cuando se organizan algunas reuniones de masas o cuando se convocan grandes ceremonias. A los jóvenes no se les dan razones, además, para asistir a esos encuentros. Y a mí, leer este párrafo me hacía preguntarme por las JMJs, lo digo con total apertura, ¿no? Por las JMJs, por un montón de cosas a las que yo he ido y que he disfrutado un montón y en las que me he encontrado con el Señor y he vuelto renovado a casa, o con retiros de impacto, o con... Pero un tiempo... No, pero que lo digo con toda honestidad.
y al mismo tiempo yo también he experimentado en mí una lucha para reconocer a Cristo presente cotidianamente. Y yo veo que Giussani ya tiene esta pelea hace 80 años, ¿no? O sea, como la necesidad primero de provocar el corazón de los que se encuentra para, como decía Fernando, desafiándoles para ver si les basta la vida normal y cotidiana, porque Cristo solo puede ser respuesta si uno ha detectado antes que le falta lo más importante. Y esta es la tarea educativa de Giussani, que es propiamente educación católica, no sé cómo decirlo. O sea, no se me ocurre otra descripción de educación católica en nuestro tiempo más incidente. Y al mismo tiempo, además, a través de lo cultural, porque él se pelea también con un montón de chavales católicos de su instituto que no tienen ningún tipo de incidencia. Dice, esos que se juntan son los comunistas, esos otros que se juntan son los no sé cuántos. ¿Y los cristianos dónde están? Que es un debate que ha surgido también en España de la mano de Miguel Ángel Quintana Paz, sí, y de Garrocho y de algunos otros, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos incidencia? Aparentemente podemos convocar 200.000 personas a una manifestación contra el aborto hace 15 años, o 1,5 millones de personas para no sé cuántas cosas. Y sin embargo, en la universidad pública, ¿dónde está Cristo? No solo los cristianos, ¿no? O sea, ¿qué incidencia tiene? A mí 2 cosas que me llaman mucho atención del método y de Giussani también es primero ese método que es apelar a la singularidad del otro, o sea, como apelar, ¿no? O sea, como posicionarte a ti como protagonista de tu vida, ¿no? En esa pregunta que comentaba Fernando, o sea, yo tengo una pregunta para despertar en ti esa responsabilidad, ese camino lo tienes que hacer tú, y por otro, la confianza que tiene un optimismo antropológico, un optimismo increíble, porque dice, es que se fía de que si mira dentro de su corazón va a encontrar el camino que está ahí marcado a fuego, ¿no? Entonces, no sé, además yo también quería aprovechar que está aquí Rocío para preguntarle, porque más Rocío ha tenido un encuentro también que ha sido progresivo y lento, ¿verdad? Que yo estuve ahí, la conocí antes de entrar en Comunión y Liberación y después de entrar en Comunión y Liberación. Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia sobre pues mira, esto. Yo voy a empezar con la voz de Fernando, porque en la portada del libro, de la biografía, rescatan este parrafito, que a mí me parece que, justo decía Juan, la voz de Fernando, si uno le conoce y le ha escuchado, no puede leer el libro sin esa voz, ¿no? Empieza. El 22 de febrero de 2005, desde primera hora de la tarde, en la plaza del Duomo en Milán, cae aguanieve. Más de 50.000 personas han hecho un largo viaje para despedir a Don Gius. Muchos no lo habían visto nunca. Y digo, coño, yo soy esta. yo no estaba en Milán, pero yo no le había ni conocido nunca, ni escuchado nunca, hasta que hace 22 años me encuentro con Fernando de Haro, ¿no? Y Fernando no me habla de Giussani. De hecho, no me hablas nunca de Giussani, ¿no? Pero empieza a hablarme de lo que nos teníamos entre manos, que es que él era jefe de informativos y yo era una periodistilla que acaba de salir de la universidad con todo mi sistema de ideas, ¿vale?, en la cabeza. Y entonces Fernando empieza a tirarme por la borda todo lo que yo estoy diciendo, o sea, todas las seguridades que yo tengo. Y entonces yo me quedo fascinada. O sea, fascinada. Y digo, ¿quién es este, no? Y este era Giussani. O sea, este era Giussani detrás. Pero Fernando nunca me habla de Giussani. Porque al final, y ahora que os estaba escuchando, digo, efectivamente, no hubo ningún discurso analítico, hubo un discurso estético. O sea, yo me quedé fascinada por la forma que tenía Fernando de utilizar la razón en lo que teníamos, que era el periodismo. No ninguna clase, no era teología, no era nada. Y me empieza a interesar muchísimo por lo que hay detrás de Fernando y lo que sostienen las palabras de Fernando. Por lo tanto, yo soy de estos que no habían visto nunca a Giussani y que le ven a través de una forma de vivir, no de una biografía. En ese momento no había una biografía de Giussani, yo no me leí nada de Giussani. No había una biografía de Giussani, ¿no? No, yo solamente veía a unos viviendo como habían sido educados. Y ahí empieza mi fascinación por el movimiento, por Giussani, y tú dices camino lento. Bueno, pues porque algunos más que lentos somos de estos que decimos... Bien, si las cosas son verdaderas se tienen que ir verificando, ¿no? Cada uno necesita su tiempo, Y no solamente eso, sino que a mí me parecía que si era verdadero tenía que hacer una vida en mí.
no solamente la podía hacer en aquellos que yo admiraba, ¿no? Ajá, Que era Fernando esto es y una su cosa muy gente. interesante. O sea, tenía que suceder en mí. Si no sucedía en mí, había sucedido en otros. Pues fantástico, les admiraba muchísimo. Pero tenía que suceder en mí. ¿Y cómo se va sucediendo? Pues se va sucediendo luego con conversaciones con mi amigo Santi, que siempre nos ha puesto los capotes para verificar, o sea, él pone los capotes, nos lanza retos y uno dice, a ver si lo que yo le digo sirve, y luego con mi amigo Juan, que para mí ahora es la palabra Yusani aquí en la universidad, porque dirige la palabra insólita de Yusani, porque dirige la escuela de comunidad a la que yo voy, con lo cual ahora, mientras estaba aquí, yo estaba conmovida, porque como me sucede en la vida, no me da tiempo ya a vivir las cosas en el previo, sino que son en acto, y estaba aquí, digo, joder, estoy delante de Fernando, que para mí ha sido pues alguien muy importante, porque no hay dinero en el mundo para pagar a aquellos que te han mostrado la vida, ¿no? Y Fernando ha sido uno de ellos, y estoy al lado de mis dos amigos en la universidad que me siguen educando y enseñando. Con lo cual, y luego, mira, a tu pregunta, pienso, ¿y cómo se ha hecho Yusani vida en mí? Y digo, joder, yo este año que he empezado a dar clase, ha habido estas dos cosas son las que a mí me han ayudado a entrar en clase, Santi. Y entonces aquí digo, voilà, o sea, Yusani ya tiene una palabra en mí, ¿no? Yo entro pensando, estos tíos en su exclusividad son un tesoro por los que yo podría dar la vida, y sé que eso no sale de mí, porque yo no puedo dar la vida ni por aquellos que más quiero más que a mí misma, que son mis hijos, pero podría por estos, y luego además sé que están bien hechos, o sea, sé que están bien hechos, que tienen lo suficiente para saber vivir, ¿no? El problema es que los adultos pues no hemos estado a la altura a lo mejor, pero ellos saben vivir, sí podemos, ¿no? Y esto se lo debo a Yusani, y se lo debo a aquellos que me han enseñado quién es Yusani, porque yo era de los de muchos, no lo habían visto nunca. Yo creo que habéis dicho tres cosas que son muy importantes, ¿no? Y que ayudan a comprender a Yusani. Como tú bien dices, Juan, muchas veces la solución frente a un contexto secularizado, porque estamos en un contexto secularizado anticipado en los años 50, es una respuesta que incide en las dimensiones asociativas o de culto que hay en la fe, que son dimensiones importantes, ¿no? Pero como si eso sirviese para que se desarrollase el sujeto maduro que genera el cristianismo. Decía ahora mismo Rocío, solo si avanza en mí, si yo hago mía una cierta evidencia, merece la pena. O sea, Yusani se da cuenta en los años 50 que si el Papa convoca, Pío XII convoca a 1 millón de personas, eso no significa que la fe esté viva. Que si la democracia cristiana es extravencedora, como dicen los italianos, que no se debe decir en español, extravincente, porque la democracia cristiana ganaba una elección detrás de otra elección. Imagínate que en España en este momento hubiese un partido político católico que ganara todas las elecciones, pues estaríamos contentísimos de que las iglesias están llenas. Bueno, pues claro, cuando a veces se vuelve a este método, tú decías, pero es que no es suficiente. O sea, yo voy a todas las JMJ, yo voy a todos los conciertos que se hacen de música católica. Yo decía, no, es que esto no es suficiente porque la vida luego va por otros caminos. O sea, solo si el joven, dice Yusani, puede encontrar la fe allí donde está y verificar en el presente que esa fe le responde a lo que él es, entonces sí puede uno decir que la fe no es mera tradición, no es mero culto. O sea, lo que pasa que, claro, para eso, o sea, y era la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Cómo puede un hombre del siglo XXI realmente creer? O sea, pues las manifestaciones públicas, el culto, no son suficientes. O sea, el hombre del siglo XXI tiene que haber encontrado, como relata Rocío, algo que le responda a la exigencia de su corazón. Y toda la cuestión de la que tú hablabas antes, de la presencia cultural, o sea, la presencia cultural, la caridad y la misión para Yusani no son un fin,
sino que son un método educativo. O sea, por ejemplo, la caritativa. Giussani inventa una cosa que es la caritativa. Los chavales van una vez a la semana a la Bassa, que es un sitio muy pobre, a estar con los chavales, porque en aquella época en Milán la situación en el extrarradio de Milán era una situación socialmente muy complicada, y van a ayudar a los chavales. Y hay quien piensa inmediatamente que están transformando la sociedad. Dice Giussani, no, estos chicos no van allí a transformar la sociedad, no van a hacer acción social, como se decía entonces. Estos chicos van a aprender que la vida es caridad, que la vida es don de sí. Igual la cultura. O sea, no se hace, digamos, un trabajo cultural que Giussani impulsa un trabajo cultural impresionante. Tú piensas que unos chavales de 16, 17 años están juzgando, hablando, escribiendo permanentemente sobre los pensadores del momento, por construir un edificio, por recuperar la cultura católica, la cristiandad dentro de la cultura, sino para que ellos puedan verificar que Cristo tiene que ver con todo. O sea, el empeño en la caridad, el empeño cultural y el empeño en la misión no tiene como función, ¿no?, construir, digamos, que un edificio cultural alternativo. De hecho, Giussani se pasa años corrigiendo esto, porque el movimiento de Comunión y Liberación en los años 70 u 80 construye un edificio cultural que a muchos les daría en este momento mucha envidia, porque han estado años luchando de frente al gran marxismo que dominaba en la universidad en los años 60 y en el 70, y construyen un gran edificio cultural. Pero Giussani siempre, volviendo a la cuestión que tú planteabas sobre lo que Garrocho o Quintana han planteado de un edificio cultural alternativo, nunca piensa la cultura como un fin, en el sentido de hacer una alternativa. Ni como una batalla. Ni como una guerra cultural. O sea, la cultura, como la caridad, como la misión, tienen una función fundamentalmente educativa, no un edificio hegemónico alternativo. O sea, no un espacio alternativo, sino, utilizando palabras de Francisco, un proceso en el que el joven, el adulto, pueda verificar en el presente que Cristo es la respuesta a todo lo que su corazón desea. Y ahí enlazamos con el optimismo antropológico. O sea, frente a la sensibilidad, digamos, protestante, luterana, que dice el corazón del hombre por el pecado original está corrompido, o sea, está dañado definitivamente, el dogma católico, Trento, dice: el corazón está dañado, pero no corrompido absolutamente, de tal modo y manera que cuando la verdad, la belleza y el bien aparecen, por muy dañado que esté el corazón, optimismo antropológico, siempre puede reconocer lo que le corresponde. O sea, nosotros vivimos en un catolicismo en realidad protestantizado, que tiene miedo de el corazón del hombre, porque piensa que el corazón del hombre se equivoca siempre. Se equivoca siempre porque la caída ha sido tan negativa que le incapacita al hombre contemporáneo, a reconocer el bien, la verdad y la belleza. Por lo tanto, hay que utilizar normas. Se duda del valor de la experiencia. Sin embargo, Giussani dice: en la experiencia, por muy digamos, oculto que esté, o por muy dañada que esté la razón y el afecto, la razón y el afecto del hombre tienen la capacidad de reconocer lo que es verdadero. Por eso, por su confianza en una naturaleza que no está corrompida, dañada sí, pero corrompida no, el joven, el adulto, puede reconocer el bien. Esto metodológicamente es esencial, porque la mayoría del catolicismo en este momento está protestantizado de tal manera que desconfía de la capacidad de reconocer el bien, y como desconfía de la capacidad de reconocer el bien, al final siempre tiene que venir alguien, tiene que venir el cura, tiene que venir el predicador a decirte qué hay que hacer, ¿no? Giussani dice: yo me equivocaba
cuando exhortaba a los chavales a una energía moral que no tenían, ¿no? En realidad, buena parte del método católico en este momento, y volvemos otra vez a lo que tú planteabas, Juan, parte de la desconfianza, parte de un pesimismo antropológico radical, de tal manera que desconfía. Sí, como si fuera hay que atarlos, ¿no? Porque si los dejas libres, exacto, se van a ir con, hay que atarlos, con las malas influencias. Exacto, hay que atarlos de tal manera que hay que evitarle los riesgos, ¿no? Para que sigan siendo católicos o cristianos. O sea, por ejemplo, opciones monacales, opciones benedictinas. Alejémoslos del mundo, claro, para ponerlos a salvo. El método Giussani es todo lo contrario. Cuanto más estás de bruces delante de la realidad, dice Giussani, para ser verdaderamente religioso hay que ir hasta el fondo de la realidad. O sea, entonces, el método, bueno, todos los métodos, o casi todos los métodos, o muchos métodos son respetables, pero el método Giussani no son opciones de separación del mundo, sino tú mira a ver si esto te merece la pena más o no. O sea, siempre es un desafío decir, oye, yo no te voy a tener aquí. Bueno, esto está en todos los primeros escritos, está. O sea, es que yo ahora estoy retomando solo hasta el 65. O sea, y siempre está diciendo, ojo con buscar que la gente se quede en la iglesia por pasividad, por miedo, porque no tiene otra cosa. O sea, entonces, es todo lo contrario. Tú mira a ver si hay algo que merezca más la pena. Es esto de os deseo que nunca estéis tranquilos, por un lado, que luego lo contamos, porque Santi lo va a decir. Pero yo añadiría una cosa, Fernando, y es que, bueno, esto está, por si alguien lo quiere leer, muy bien, además estructurado en Educar es un riesgo, que es el libro en el que Giussani propone su método educativo dirigido propiamente a las escuelas, además, su modelo como educación católica. Pero esto es así, y yo me reconozco mucho en esta forma de educación, y al mismo tiempo esto sería imposible si no se propusiera con una compañía verdadera que te permitiera hacer el camino, porque uno, es verdad, sale al mundo y se confronta y puede tener el corazón más despierto o menos, pero el corazón es capaz de darse cuenta, esto no funciona. Pero si no tiene a alguien a quien volver... Ya, pero ahí, Juan, planteas una cuestión, perdona que te interrumpa, muy interesante, que es la función del educador. Claro, el educador... Bueno, o de la comunidad. Digo, bueno, la comunidad tiene una función educativa. Sí. Quiere decir, el educador llama educador al profesor, llama educador a la iglesia, llama educador a... correcto, sí. No sustituye... En ningún caso. Lo que decía Rocío, el camino personal de verificación personal. O sea, lo que hace el educador, lo que hace Giussani es preguntar. O sea, no dar una respuesta cerrada que no facilite la verificación. Volvemos a la escena inicial, la que tú contabas. ¿Es más humano amar el infinito o blasfemar hacia el infinito? Fíjate que en la pregunta lo que tú planteas es muy interesante. Tú confías, como acabamos de decir, en la capacidad de juicio que tiene el chaval. Totalmente. ¿Cuál es la función del educador? Provocar. O sea, es el que acompaña como adulto, situando la partida. Y la partida es el corazón y la realidad. La realidad que es la realidad y que es la realidad de Cristo presente. Entonces, el educador, la comunidad, la compañía, llámale el padre. Los amigos. El padre. No es el que está temeroso de, ojo que este se me va, ojo que los amigos, ojo que tenemos que mantener, o sea, el amigo es el cura que en vez de soltarle, porque ojo que hay amigos que
te sueltan una chapa. te sueltan el dogma sin una vertebración antropológica. Ese es el problema. O sea, el amigo es el que te pregunta, pero es más humano amar el infinito. Te pregunta, o sea, te sitúa en el campo de juego, pero no sustituye el campo de juego. Completamente, por eso digo que la comunidad, al mismo tiempo que te lanza a la totalidad del mundo, la amistad, el educador, te abre a la totalidad, cuando es verdadero, te abre a la totalidad del mundo que tienes delante, como hacía su madre con Giussani, ¿no? Esta historia que hemos contado antes, que su madre simplemente delante de las estrellas dice, qué bello es el mundo y qué grande es Dios. Y Giussani, que era un chavalín, que estaba en el seminario menor, se queda dándole vueltas a eso, que le ha acompañado toda la vida, que lo ha repetido 1000 veces por la profundidad que tiene, ¿no? Su madre, muchas cosas era, pero de teología en el sentido dogmático, muy poca, ¿no? Pero de fíjate, profundidad ahí, de la experiencia. en esa escena que Giussani repite una y otra vez, ¿qué ve Giussani? Ve a su madre reaccionando delante de la realidad. O sea, quiere decir, ¿por qué le acompaña a Giussani esto? Porque hay un sujeto, o sea, su madre, que tiene un corazón, que delante de la realidad hace una ecuación, da una respuesta que a nosotros nos requiere, a mí me requiere un camino de décadas, que es sorprenderse por la belleza de la realidad y reconocer en la belleza de la realidad el misterio de Dios, que te lo está dando. O sea, la realidad como don, la realidad. Claro, en la madre de Giussani es así, pero Giussani comprende que toda la tarea educativa consiste en una generación que no tiene la inmediatividad o la inmediatez es español, la inmediatez de la madre de hacer este recorrido. Pero claro, ahí vuelve a estar lo que decíamos antes, el campo entre el corazón y la realidad. Yo tengo una pregunta, también no sé si es una objeción, pero una pregunta o una condición para que esto sea posible, para que el método sea posible, que yo creo que es la primera cosa que tú planteabas, y es que la madre Giussani le permite a Giussani verificar esto porque lo ama y porque él se siente amado por su madre. Entonces, en la medida de... Yo estaba pensando que me encanta esto de hacer el camino, de verificar, de que la pregunta te abra el misterio de la realidad y que tú te presentes ante ella a pedirle cuentas, pero al mismo tiempo... el pecado también nos arroja una sospecha de nosotros sobre nosotros mismos. Perfecto. Y entonces, en la medida en que no hay alguien, por ejemplo, tú lo decías con la figura del padre. ¿El padre qué hace? El padre tiene al hijo y lo está animando a lanzarse al mundo, pero si el padre no está, yo no me puedo lanzar. Ahí hay una cosa que dice Peggy que retoma siempre Giussani, que es el padre para enseñar a nadar, una escena fantástica que recuerda Peggy, si lo sujeta demasiado, no aprende. Exacto. Si lo suelta demasiado, se ahoga. Entonces, tú decías, es una cosa muy interesante lo que tú decías. Es necesario, efectivamente, el papel del adulto, que es el papel de que alguien te ama. Pero ¿cuál es el amor? Porque aquí está la cosa interesante. Volvemos o sea, ¿en qué se sabe que alguien te quiere? En que te dice que está bien hecho, en que te dice que tú te has equivocado 300.000 veces, ¿no? Y te dice, tú estás bien hecho y tu corazón está bien hecho. Quiero decir, yo sé, por ejemplo, hay un momento que llega uno a confesarse y le dice, he matado a un hombre, he asesinado. Y le pregunta, ¿cuántas veces? En el sentido de que, o sea, tú puedes haber hecho el mayor de los horrores, ¿no? Pero hay algo en ti que no es lo que te determina, no es el mal que has hecho. Por ejemplo, esta es la tarea del educador, mostrar, esa es la tarea del educador, es decir, el que ama el destino del otro. Y amar el destino del otro es tener un juicio sobre el otro, un juicio en el sentido no moral, sino un juicio sobre lo que el otro es. Y el otro es apetito de felicidad, deseo de felicidad, sobre todo deseo de infinito. O sea, delante de Luigi Squirello, volvemos al ejemplo de Juan, delante de Luigi Squirello el juicio es, tú no eres un blasfemo,
Tú fundamentalmente eres alguien que busca su felicidad. Claro, lo acabas de decir muy bien. Yo, por ejemplo, he vivido una educación católica donde la afirmación era: tú eres la incoherencia que te define. Estás todo el día pecando. Y entonces tú eres el pecado que has hecho. Aquí es otra educación que es más católica, porque la otra es protestante, la otra es lo peor de Lutero. O sea, Lutero son muchas cosas, pero no es tú eres el mal que has hecho, sino incluso en el mal que tú has hecho hay un deseo de infinito que te define por encima de cualquier cosa. Ese es el educador. La Iglesia educa diciendo feliz culpa el día de la Pascua, o sea, la vigilia. Para esto, es lo que vosotros decís, es fundamental el educador. Claro, ahora, el problema es, ¿cómo saco yo a pasear, ¿no?, el corazón, la confianza en el corazón, ¿no? ¿Cómo dándole otro discurso sobre el valor del corazón? Pues claro, o sea, sí. Podemos construir... Sí, no, pero va por ahí. Desafiando a... por eso el método educativo se plasma en una cosa que se llama el ratio, que es un orden del día, una vez a la semana, una vez al mes, donde esto tiene que ejercerse. O sea, porque esto no se aprende, esto de que el corazón está bien hecho y tiene capacidad de juicio, solo se aprende haciéndolo. O sea, sacando a pasear ese juicio. Y si tú te has equivocado o has hecho algo malo, aprender que el mal que has hecho no es la palabra definitiva sobre ti mismo requiere un recorrido, porque tienes toda una cultura que te está diciendo tú eres el mal que has hecho. Tú eres lo que has hecho. Tú eres incluso los logros. La performance. Los logros. Sí, errores o logros, exacto, errores o logros. Yo pensaba justo ahora que este método educativo... Que en Giussani es muy primario, muy incipiente. Hay un capítulo del libro que se llama Como en la Palestina del siglo I. Lo pone en práctica Jesús con los discípulos todo el rato. Y pensaba justo en una escena del Evangelio, cuando después del discurso del pan de vida todo el mundo se va, y los discípulos se quedan y les dice: ¿vosotros también queréis marcharos? Y aquí aparece el juicio, ¿no? O sea, este juicio del que está hablando Fernando, dice: mira, no entendemos absolutamente nada de lo que has dicho, nos parece una locura, pero delante de ti solo me puedo quedar. O sea, pero fíjate, si Jesús no hubiera desafiado, oye, ahora ya se han ido todos, ¿no? Porque Jesús podía haber dicho: vamos a hacer una opción benedictina, y como hemos quedado poco, porque la presión del mundo es terrorífica, vosotros 12, veniros aquí, que vamos a estar a salvo de los fariseos y de los escribas, para que por lo menos quede el resto de Israel, ¿no? Método conservacionista. Sí. Y Jesús, no, vosotros también queréis ir, oye, se han ido estos, marcharos también vosotros. Si no hubiera habido esa provocación de la pregunta, no hubiera emergido la certeza que tenía Pedro. Dice, yo ¿dónde voy a ir si yo sin ti no voy a ningún lado? Pero ojo, hace falta la pregunta. Sí. Es decir, oye, ¿tú también te creí? Por eso justo... Porque tú imagínate, perdóname, si en ese cuadro llega Jesús y le dice: chicos, estos que se han ido es que se han dejado dominar por el pensamiento del mundo. Vámonos aquí a casa de Pedro y vamos a hacer un seminario, ¿no?, sobre la época medieval, donde realmente había una cultura cristiana, ¿no? McIntyre. Y entonces así vosotros vais a tener las herramientas. Apagad del móvil. Dejad de leer esa gente tan bárbara que tenéis, dejar de ver series, tal, y vais a creer por fin en el Hijo de Dios. El método es totalmente el contrario. Sí. Por eso digo que justo ante este método educativo emerge por una provocación de Montini, en realidad, del cardenal de Milán, que es el primero que escribe sobre el sentido religioso. El gran libro de Giussani, el libro más citado de Giussani, el libro más leído de Giussani, que en el movimiento de Comunión y Liberación se llama el libro de la escuela de comunidad, que Giussani dice que habría que estudiarlo, es el sentido religioso, hiper famoso. Tiene una primera edición que desarrolla una carta cuaresmal que Montini, que luego fue papa, arzobispo de Milán en aquella época,
manda a sus fieles en una cuaresma que se llama el sentido religioso. De lo que está hablando es justamente de este... El sentido religioso es este deseo del corazón, esta exigencia, esta necesidad de justicia, de verdad, de bien que experimentamos todos en el corazón. Pero lo que Giussani desarrollará después es, perdón, metodológicamente, el sentido religioso es la provocación. Pero Giussani dice, y esto os preocupa mucho a muchos que habláis con nosotros, Giussani dice, sí, pero el sentido religioso no basta si no tiene respuesta. Es requisito indispensable para que la respuesta pueda ser percibida y acogida. O sea, si yo experimento dentro de mí esta necesidad, dice, y esto también es para los católicos, ¿eh? Los católicos tienen que tener despierto el sentido religioso, más que otros, quizá, ¿no? Educativamente. Tenemos que tener esta necesidad de que haya una respuesta aquí y ahora a esto que me pasa. Porque si no, viene la respuesta, esto decía nuestro amigo Carras, que nos está escuchando desde el cielo, ¿no? Dice, lo peor que te puede pasar es que el infinito, que Dios acontezca y tú no te das cuenta, ¿no? Pero para darte cuenta tienes que tener como esta sintonía, este corazón... Bueno, la necesidad. Este corazón despierto, eso, o sea, es la esta necesidad. O sea, quiero decir, Giussani repite una vez y otra la frase de Niebuhr, ¿no? No hay nada más inútil que la respuesta a una pregunta que no se ha formulado. O sea, si a ti... O sea, si tú pues no tienes hambre, pues no te interesa el pan. Si a ti no te gustan las chicas, te pueden poner no voy a poner ejemplo, pero, ejemplo perfecto con nuestros alumnos en teología. Empezamos a hablar del pecado y del pecado original. Los alumnos dicen, pues si yo no peco, ¿no? Claro. Que es mentira. O sea, bueno, quiero decir, salvo, o sea, pero no tienen conciencia de esto. Pecado si tú tienes eso es. Dice, hombre, yo quiero a esta tía tanto, ¿no?, que me gustaría serle fiel. Porque esto es un gran paso. O sea, no es tan evidente. No es tan evidente, ¿no? Entonces uno se da cuenta, joder, yo la quiero, pero no soy capaz de serle fiel. Bueno, o sea, es que, sin el problema no interesa la respuesta. O sea, si a mí no me interesa serle fiel a la persona que quiero, no me interesa. No, o sea, claro, primero se tiene que plantear el problema. O sea. Claro, pero lo apasionante de esto es que la respuesta es algo vivo. Porque el problema es cuando pensamos que la respuesta es el resultado de un sistema de valores, que si yo lo tengo bien formulado, ahí está la respuesta. Y ahí entiendo que empieza el miedo. El miedo es que yo no he transmitido bien este sistema de valores a mis hijos, se me ha perdido algo en la explicación y por tanto se me escapan porque el sistema no ha estado bien hecho. Si la respuesta no soy yo, sino que la respuesta viene de fuera, yo tengo que seguir viviendo para seguir viviendo de esa respuesta. Y entonces mis hijos, en este caso, los alumnos menos porque viven menos con nosotros, pero también lo que hacen es ver cómo vives tú. Es que la respuesta de valores no es una respuesta cristiana, ¿eh? Los valores no son una respuesta cristiana, eso es Kant. O sea, Jesús responde. O sea, Giussani, estabas hablando tú ahora, Juan, de algunos momentos de su educación. O sea, para Giussani la respuesta, o sea, él había leído a un poeta ateo que se llama Leopardi, donde esta pregunta tiene una fuerza impresionante. Para Giussani la respuesta es que el misterio se ha hecho carne. Sí, o sea, Giussani dice, si yo no puedo tener la misma experiencia de los discípulos, la misma, no como los discípulos, pero la misma experiencia que los discípulos, esto es una tomadura de pelo. O sea, si yo no puedo llegar a decir lo que dice Pedro, sin ti, ¿a dónde iremos? El cristianismo no funciona. No es que no funcione, es que no existe. Es que no es. O sea, no hay cristianismo. O sea, si tienes todo el edificio de la cristiandad, todo el pensamiento cristiano, todo el mundo artístico que ha generado el cristianismo, toda la JMJ, toda la... pero yo ahora no puedo tener la misma experiencia que Pedro, que la samaritana, que Zaqueo. Si no puedo tener esa misma experiencia, no hay cristianismo. Esta es la cuestión. O sea, que hay un tío que se pasa el día robando en el banco de los impuestos, o sea, robando, Zaqueo, o sea, que colabora con Hamás, ¿no? Que son los romanos del momento, ¿no? Y que el tío tiene tanta necesidad de
mirarse a sí mismo bien, que le dicen, hay un profeta que pasa por aquí, que se sube al árbol, y que en ese momento es mirado de una manera en la que toda su vida, por fin alguien le mira de una manera que siempre había estado deseando. Si yo en este momento no puedo tener esa experiencia, o sea, que he estado robando, que he estado colaborando con lo peor, que no me entiendo a mí mismo, que si yo no puedo tener la misma experiencia que saqueo encima del árbol, o sea, esto sería una tomadura de pelo, o sea, otra vez valores no, o sea, no. O sea, hay un giro importante a nivel, digámoslo así, teológico, propositivo, que se configura en la historia de Comunidad y Liberación y de Giussani como de la utopía a la presencia. O sea, como con una fuerza, un cristocentrismo fundamental, ¿no? O sea, Cristo es el centro de la predicación, de la vida de la Iglesia y sobre todo de la vida de las personas. Y la centralidad de la encarnación, ¿no? Como factor fundamental. O sea, Cristo se ha hecho carne, está vivo y por lo tanto es algo presente. Y esta cita que leíamos, ¿no? Es algo presente que tiene que ver conmigo en la fábrica, ¿no? Esta otra escena maravillosa que va don Giussani ensotanado con el sombrero, con la bicicleta, aparca y hay dos novios que se estaban ahí besando queriendo. Y no se cuenta y ven al cura y se separan y Giussani dice, si no estabais haciendo nada malo, ¿por qué paráis? Y la otra se ríe con risa y según se va Giussani le dice, ¿qué tiene que ver eso que estáis haciendo con las estrellas? Este es el hablar insólito del que habla Santi, pero Giussani yo creo que había entendido algo fundamental, que es que cada cosa que hacemos, cada acto que realizamos está en relación con el destino, con el Señor que ha hecho todas las cosas o no. Y toda la vida se juega entonces en si hay relación en este instante con esta presencia que está viva y que me está haciendo ahora, o si soy yo el que me hago. Y esta es como la clave última que pone la encarnación como en el centro de todo lo de Giussani. Fernando, te estamos quitando una cantidad de tiempo exagerada. Espero que estés disfrutando. Pasándomelo fantástico, porque esta conversación, como antes decía Rocío, te hace recordar y palpitar y vibrar con lo que te permite levantarte todas las mañanas. Quiero decirte, lo que te permite levantarte todas las mañanas, trabajar, tener hijos, sufrirte a ti mismo, o sea, como aguantarte. Aguantarte no solo, sino recibirte a ti mismo, o sea, recibirte y quererte a ti mismo, y comprender cuál es la provocación, o sea, cuál es la originalidad. O sea, es que ahora mientras os escuchaba hablar, me sorprendía más del don que supone el carisma de Giussani, o sea, y la pertinencia al momento, o sea, el Espíritu da a la Iglesia en cada momento testigos para responder a los desafíos que en cada momento son diferentes. Esta es la cuestión, o sea, que es que no se puede responder más que con el presente, al desafío del presente, que es además lo que juzga, o sea, que ha sido siempre la provocación de Giussani. Si tú en el presente no puedes decir esto es el 100%, márchate, o sea, márchate. A mí me ha encantado porque no hemos hecho un recorrido analítico, cronológico de Giussani, o sea, no nos hemos enterado de su infancia, de cuándo surge el movimiento y tal, pero yo creo que hemos captado, al menos yo he captado bastante más la esencia. Hay que leer el libro para eso Giussani, el ímpetu de una vida, de Fernando de Haro, publicado en Secotia. Yo quería antes recomendar un libro que es La opción benedictina. Oye, hay que leer todo, ¿eh? Vamos a ver si es un libro fantástico que mucha gente critica. Yo no he leído. Y contra los que yo he discutido que lo critican, creo que no lo han leído. Yo no lo he leído. Bueno, pues otro día dedicamos un podcast a Rod Dreher. A lo que significó realmente el mundo benedictino. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Fernando si aparte de su libro, que está recomendadísimo, por supuesto, pondremos y es La Razón, la referencia del podcast. Vamos a poner la referencia del podcast. Si hay alguna recomendación que tú nos hagas, muy, ¿de qué tipo? Muy atinada,
Bueno, atinada. Libro. Lo dirá el que lo lea. No. Digo, muy atinada como para captar alguna cosa de la quién? esencia de Giussani o de Comunión y Liberación, que puede ser un libro, que puede ser una película, que puede O sea, ser yo me he quedado, por ejemplo, con Educar es un riesgo. Yo creo que... Educar es un riesgo, es una obra muy interesante. Pues ya está, lo habéis dicho vosotros, ya que hay que añadir. No, ya, pero alguna, no, bueno, no lo sé. No sé, yo creo que añadir, o sea, Educar es un riesgo, es un libro fascinante. Y un libro muy pequeñito que leían los primeros de Giesa, hablabas tú antes, que se llama Huellas de experiencia cristiana, que es un libro muy sencillo en el que es... yo lo releí una vez y otra porque cuando Giussani cuenta los episodios del Evangelio, te hace estar contemporáneo a lo que sucede. Y en ese libro, por ejemplo, se ve maravillosamente. Huellas de experiencia cristiana, un libro muy chiquitito, que ahora está dentro de otro libro que se llama El camino a la verdad es una experiencia. Pero ese es un libro que, para conocer a Giussani, por ejemplo, sería de gran utilidad. Yo voy a recomendar dos cosas un poco heterodoxas. Bueno, no, nada heterodoxas en realidad. La primera es un podcast sobre el sentido religioso que está en italiano, es verdad, solo en italiano, que son los capítulos del sentido religioso, y que es la voz de Don Giussani dando clase en la Universidad de Sacro Cuore de Milán. Está en Spotify. Los años 70. Está en Spotify, en Apple Podcast, está en un montón de sitios. Y incluso aunque no se entienda italiano, incluso aunque uno no sepa italiano, puede escucharlo, porque esto que decía Fernando y que dicen todos los que han convivido con Giussani, que era un vendaval, de que era un provocador, se le escucha hablar y se ve perfectamente, ¿no? Yo me lo pongo a veces y yo querría y haber ido a como sus un toro clases, a clase. pero son grabaciones de sus clases, hiladas con alguna cosa, y uno si ha leído el sentido religioso puede reconocerlo ahí. Y otra cosa que recomiendo es la homilía de Ratzinger en el funeral de Don Giussani, que se encuentra muy fácilmente en YouTube y que a mí me parece que también hace un repaso muy sencillo, pero como era el Papa Benedicto, bueno, Ratzinger en aquella época, muy atinado y muy profundo de lo que supuso para la Iglesia y para el mundo entero la figura de Don Giussani. Yo no recomiendo nada. Yo dejadme que os diga que no tenemos que dar por hecho nada de lo que nos sucede, y hoy podríamos dar por hecho, bueno, pues he venido a la universidad, había que hacer el podcast con los amigos, luego me voy al despacho, pero hay momentos en la vida en el que uno oye el susurro de la vida ha tenido sentido, ¿no? Y hoy, estando con vosotros, pues especialmente con Fernando, oigo ese susurro fuerte, ¿no? Y muchísimas gracias, amigo, porque la vida que llevo es gracias a vosotros. Así gracias que, a ti. Pues nada, a mí voy a terminar con una recomendación que por ahí es un poco rara, pero escuchándoos a vosotros se me venía una película a la cabeza que es Matar a un ruiseñor, la película de Gregory Peck del 64 creo que es. No sé si la habéis visto, pero la forma de educar a sus hijos me transmitía mucho este método. Sí, sí, no sé si probablemente no tenga que ver, pero vamos, que es una forma humana, muy humana, que se refleja muy bien. Y con esto cerramos, si os parece. Me ha encantado escucharos, me ha encantado tenerte, Fernando. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Fernando. Y Rocío. Y Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto.